Vamos a hablar algo acerca de fracturas de platillos tibiales de alta energía. Realmente vamos a enfocarnos un poquito más en los abordajes. Termina siendo pues un tema extenso y muy interesante de cómo escogerlos. Aunque vamos a mencionar la clasificación, probablemente no nos extenderemos mucho en las clasificaciones y más bien en analizar cómo son los abordajes quirúrgicos según el patrón de la fractura, y para esto pues vamos a tratar de mostrar algunos casos de cómo lo hacemos. Nosotros podemos enfrentar a muchos tipos de fracturas. Esta es una fractura con depresión lateral, esta es una fractura medial que realmente es una continuación del mismo trazo de fractura con subluxación completa de toda la parte lateral de la tibia, o fracturas mucho más complejas como esta, de multifragmentarias, y nos pone a pensar cómo vamos a abordarla, qué tipo de implante vamos a utilizar, qué técnicas, pero realmente lo más importante aquí son los tejidos blandos, ¿ya? Y probablemente en todas las conferencias estamos oyendo y vamos a seguir oyendo en este tema de trauma y trauma de alta energía, donde los tejidos blandos son los que terminan mandando qué es lo que tenemos que hacer, y la literatura, especialmente en esta área, lo describe ampliamente como una de las principales cosas. Por eso el control del daño local en este tipo de fracturas, o sea, utilizar el manejo en dos etapas, pues se ha vuelto algo frecuente, probablemente sobreutilizado en algunos casos en nuestro medio en Latinoamérica, pero que tiene una gran importancia, y lo mencionamos aquí. La fijación externa, pues se puede usar diferentes tipos de fijadores, es temporal para esto, pero debo respetar los corredores donde voy a usar para los abordajes posteriores, y nosotros no recomendamos hacer fijaciones articulares temporales en estos pacientes, incluso si hay lesiones abiertas, como algunos autores lo recomiendan. Entonces, los principios de manejo es respetar los tejidos blandos, entender muy bien, darnos el tiempo de entender el patrón de fractura para poder restaurar la superficie articular, tener una fijación estable que permita la movilidad articular de la rodilla. ¿Cómo planeamos esto? Nosotros tenemos que entender dónde es la ruptura de la cortical, dónde es la depresión de la articulación y cuál es el patrón completo de la fractura desde la superficie articular hasta donde sale en las corticales. Esto es muy importante para poder planear hacia dónde nos vamos a dirigir en nuestros abordajes, dónde vamos a colocar nuestros implantes, y para eso pues el estándar es usar la escanografía en sus 3 diferentes cortes, y obviamente es muy bonito ver la reconstrucción que nos permite entender un poco más, pero probablemente con esto es suficiente para hacer un buen planeamiento. Y con los hallazgos en las escanografías, pues tenemos que recordar que casi un porcentaje de las 3/4 partes de las fracturas tienen un componente posteromedial único grande que generalmente vamos a tener que abordar, abordar y fijar específicamente para no tener este tipo de problemas que se persisten viendo con alguna frecuencia en nuestra práctica, con maluniones y disfunciones articulares severas. Este es un artículo interesante, igual lo voy a mostrar uno parecido en la fractura de pilón, donde mapearon cómo son los rasgos más frecuentes en una serie grande de fracturas, y esto ha llevado a que las clasificaciones hayan ido mejorando. Esta va a ser la única diapositiva que vamos a hablar de las clasificaciones. La clasificación de Chasker en 2 planos sigue siendo la más utilizada y muy útil, ¿ya? La clasificación AO es muy buena, especialmente para hacer estudios, porque es más reproducible, y la clasificación de Confalud, donde hace referencia a las 3 columnas, probablemente es la clasificación con más precisión para la toma de decisiones. La nueva clasificación de AOTA, que es este alemán, donde mapean 10 zonas, probablemente es muy útil porque describe exactamente la fractura con relación al patrón del mecanismo del trauma, y obviamente la más nueva, la extensión de la clasificación de Chasker a los 3 planos de
Chasker y Cafuri, probablemente nos ayuda mucho a tomar las decisiones de qué tipo de abordaje vamos a utilizar, cuál técnica de reducción vamos a usar y dónde debemos colocar nuestros implantes para mantener adecuadamente la reducción. Para esto es importante inferir un poco y conocer de la historia clínica cuáles son los mecanismos de trauma, nos ayudan a planear mejor cómo vamos a hacer las reducciones. Y los abordajes, hay múltiples y de muchos nombres, porque cada rato aparece una descripción de una variante de un abordaje. Probablemente estos son los más clásicos y que vamos a hablar de ellos: el Lowenhofer posteromedial, el Carlson posterolateral único y el Frost, que abre una doble ventana. Pero probablemente la descripción anatómica es más simple porque cada cirujano hace alguna variante y los abordajes son anteriores, anterolateral o medial, posteriores igual, lateral o medial, o los abordajes extendidos, que son abordajes anteriores, que me voy lateral y extiendo hacia la tibia, que los vamos a mostrar, lo mismo mediales, para las fracturas más complejas. ¿Cuál abordaje es mejor? Realmente no hay ningún abordaje mejor y nosotros no podemos trabajar por nuestras preferencias con relación a abordajes, sino que nos permitan visualizar lo mejor la superficie articular para poder hacer la reducción, que nos permita hacer la reducción y colocar los implantes en la mejor posición posible. Estos no se me han quitado. Entonces vamos a pasar directamente a los casos clínicos para ilustrar un poco cómo hacemos los abordajes. Vamos a empezar no por la fractura más sencilla, porque esta no es la fractura más sencilla, porque lo veamos, una paciente de 79 años que tuvo una caída en su casa, hipertensa, y que vemos un rasgo de fractura que no se percibe muy bien, ¿ya? Cuando miramos la escanografía probablemente vamos a entender un poco mejor, y es una fractura que de pronto incluso se pensó en alguno, el que la recibió, si la debía manejar conservadoramente, pero ahí vemos una depresión posterolateral pura. Y empiezo por esto porque en casi todas las conferencias o cuando llegan los colegas a rotar con nosotros, quieren ver este tipo de abordajes que no siempre se hacen para abordajes de fracturas únicas posterolaterales. Perdón, me devuelvo para que vean no. Bueno, puedes tocar el tercer video para poderlo ver. No. Bueno, la reconstrucción 3D nos permite identificar este tipo de fracturas, que son un porcentaje pequeño realmente de todas las fracturas con respecto a las mediales, que son mucho más frecuentes y normalmente pasan desapercibidas o no las abordamos suficiente para hacer la reconstrucción. Esta es la clasificación de Cafuri, que nos permite identificar muy bien en cada zona por dónde nos vamos a abordar. Nosotros tenemos que planear muy bien la posición del paciente, si vamos a ponerlo de cúbito supino, de cúbito lateral, qué técnicas de reducción vamos a utilizar, cómo voy a controlar la reducción, cómo voy a fijarla provisionalmente y cuáles son los riesgos de ese abordaje, porque existen riesgos neurovasculares en el abordaje. En esta paciente nosotros decidimos hacer la posición flotante, que es en decúbito lateral, que me permitiera abordar tanto anterior como posterior en la parte lateral y hacer la fijación del rasgo de fractura, que no se ve muy claro en las imágenes, pero ahorita lo van a ver, de la fractura que se extiende a la metáfisis. Entonces nosotros normalmente pintamos nuestras referencias anatómicas, la fíbula, la patela, la línea articular, y planeamos las dos ventanas que vamos a hacer profundas. Este es el artículo original de Frost donde describe el doble abordaje. Obviamente es una sola incisión en la piel. Les voy a mostrar imágenes clínicas de cómo hacemos la disección, que tiene un riesgo neurológico porque vamos a exponer el peroneo en la parte pues, más superficial de la reducción, y tiene un riesgo vascular en la parte profunda porque puedo lesionar vasos
posteriores y el vaso peroneo y hacerlo sangrar. Estas son imágenes ya más profundas donde vamos a entrar y ahí vemos ya abriendo la cápsula la superficie articular. Este es el peroneo que lo estamos separando. No se oye la voz. Bueno, ahí estamos separando, viendo la parte de la conminución posterior de la fractura. Ahí vemos cómo se hunde, probablemente con esa maniobra se ve cómo está hundido. Vemos cómo vamos a hacer la ventana anterior. Esta es la parte de la ventana anterior, tubérculo de Yerli, el bíceps femoral. Entre esos dos, esta es la descripción en alemán de su artículo, donde describe cómo hace esa ventana. Entonces lo que hacemos es una artrotomía submeniscal por la parte anterior. Ya tenemos, no hay ningún riesgo porque ya tenemos separado el nervio, pero sí hay que tener mucho cuidado desde el ligamento colateral lateral. Yo lo debo identificar porque la ventana pues debe respetarlo. Aquí les estoy mostrando cómo miro por la parte anterior, cómo miro en la parte posterior y cómo podemos ver perfectamente la depresión articular en las dos, respetando todas las estructuras. Vamos a hacer ahorita la reducción de esta lesión, hacer una elevación del área subcondral, colocar abundante injerto para sostenerlo. Normalmente así lo estemos viendo directamente, no tenemos la relación con las otras partes de la superficie articular, entonces usamos el intensificador. Yo, por ejemplo, ahí uso un osteótomo para poder ver bien la articulación, que es una paciente osteopénica que no siempre se ve bien. Vemos que quede estable la fijación normalmente con una placa corta, porque este abordaje no lo podemos extender distal por el riesgo vascular. Una placa pequeña, en este caso es una placa de radio, dan una plaquita en T de minifragmentos y posteriormente podemos hacer el flap hacia la decúbito supino para hacer la fijación del rasgo metafisiario medial. En este caso, esta es la caso. El segundo caso, un poco más complejo, de un abordaje lateral puro anterior con una depresión que ya no es posterior sino central y por eso lo hacemos anterior. Este es el abordaje que nosotros normalmente hacemos. Aquí hicimos osteotomía para exponer la parte articular, hacer la elevación, la fijación de los fragmentos, la osteosíntesis, fijación interfragmentaria de las osteotomías que hicimos y luego la fijación con la placa, y este es el resultado. Un tercer caso más complejo, ya con componentes tanto lateral como medial y el componente lateral subluxado, donde probablemente vamos a tener que usar dos abordajes. Este es un paciente que por la energía disipada, si sea joven, lo hacemos en dos tiempos con distracción para poder estudiar bien el caso. Ustedes ven que hay un componente de depresión anterior. Esta es la escanografía, la reconstrucción que nos muestra el componente tanto anterior como posterior y cómo hacemos el planeamiento de los abordajes, la técnica de reducción. Entonces en este caso hacemos un abordaje lateral, del abordaje lo enfocamos en la articulación para hacer la reducción y este es el componente de la parte medial donde hacemos una placa posterior y dos placas pequeñas anteriores para ver el resultado. Y normalmente pues usamos VAC. Este es la evolución del paciente que nos envió este video pues haciendo un poco de ejercicio. Un caso clínico, el último, el quinto no lo vamos a usar, de abordajes para explicar un poco los abordajes extendidos. Esta es la imagen escanográfica de la lesión, donde vemos una conminución circunferencial con depresión central del platillo, que hace difícil hacer una reducción anatómica que la podamos ver. Ahorita les voy a mostrar intraoperatoriamente. Esta es la reconstrucción. Entonces planeamos por dónde tenemos que hacer los abordajes. Si probablemente esta es una fractura que vamos a tener que fijar 360,
Entonces nosotros normalmente hacemos 2 abordajes solamente para este tipo de lesiones en supino. Ya aquí este es el abordaje medial, donde estamos viendo el rasgo de fractura posterior y anterior y el escalón articular para hacer un manejo un poco más gentil de la reducción. Normalmente utilizamos un distractor femoral. En este caso, una técnica muy útil es buscar el punto de rotación del fémur con el chance donde va a colocar el fragmento. Ustedes pueden ver ahí el escalón que hay. Cuando ya hay distracción, cómo logro en extensión reducir el escalón y que no se me deprima en flexión porque estoy haciendo distracción, que es uno de los problemas durante la técnica, cómo lo voy a hacer. Y en este caso pues tengo 2 ventanas, puedo ver directamente en la parte anterior del abordaje el foco de fractura y por detrás puedo fijar y sostener con una placa posterior. Sin embargo, no estamos viendo la depresión central que hay medial. Entonces aquí les voy a mostrar cosas que podemos hacer para poder ver adecuadamente esto. Este es el ligamento colateral que está fijo en ese fragmento. Entonces completamos el rasgo de fractura elevando completamente el platillo, igual que en el maléolo medial, que lo veremos, para poder ver la depresión central. Aquí está la escanografía, que no la vemos incluso con este abordaje grande, para poder levantarla. En ese caso ahí también estoy viendo el menisco, entonces puedo suturar la lesión que habíamos visto en la resonancia, que no se las mostré, pero que ahí es evidente. Y luego podemos reposicionar. Esta es la parte y hacer la fijación. Esta es la parte del abordaje lateral. A mí me gusta hacer osteotomía del tubérculo de Gerlip para tener una mejor visión, levantando la fascia lata, hacer la osteotomía submeniscal, que les estoy mostrando ahí, donde puedo identificar completamente los rasgos de fractura, las depresiones. En este caso hacemos ese es el ligamento colateral lateral y hacemos la reducción completa del segmento. Tuvimos que hacer una osteotomía porque era una depresión para elevarlo y colocar adecuadamente los fragmentos, hacer la fijación temporal. Ya tenemos fijación temporal recuperando la línea articular con el abordaje medial y lateral completo de la articulación, y luego sí nos dirigimos a hacer nuestra fijación. Obviamente ahí el distractor nos ayuda mucho para mantener esta reducción, ver que se sostienen los fragmentos tanto en flexión como en extensión. Empezamos normalmente haciendo la fijación posteromedial, que en este caso la hacemos desde medial con una placa inclinada. Estos artículos describen ese concepto de hacer esa fijación desde el otro lado, y cuando queremos no tenemos suficiente visión, hay veces pues nos toca hacer la osteotomía del tubérculo, del epicóndilo lateral. Aquí estoy mostrando la técnica. Yo normalmente hago una osteotomía, no un cuadradito o un cubito, sino extiendo un poco el segmento óseo para darle mejor fijación, no solamente con 2 tornillos, sino poder colocar una placa. Y con esta extensión del abordaje voy a poder ver el 100% de la lesión. Y aquí pues la fijación un poco redundante que hicimos de esta paciente. Esta es la evolución en el tiempo. Este es el posquirúrgico y esto es ya un tiempo después la paciente ambulatoria. Bueno, creo que aquí vamos a parar, que nos hemos pasado un par, queda faltando un solo caso de un abordaje posterior extendido. Que no vamos a ver. Lo más importante es que la fractura de platillo tibial debemos estudiarlas muy bien y planear cómo vamos a hacer nuestros abordajes, donde en cada abordaje nosotros podamos ver la superficie articular, controlar la reducción y colocar los implantes que me mantengan esa reducción para hacer una movilización completa. Muchas gracias.